Me pasé. Perfecto. Ayer estuvimos viendo este ejercicio de presentación, ¿ok? Estuvimos avanzando un poco esta estructura básica de presentación en japonés. No sé si alguien de ustedes se quedó sin participar y se anima a realizarla hoy. Para darles una vez más la parte de pronunciación, voy a hacer mi pequeña autopresentación en japonés. Así que voy a volver a leer para que todos les quede claro la parte de fonética. Bien, tenemos はじめまして、私はグスタボです。よろしくお願いします。はい。もう一度、una vez más yo. はじめまして、私はグスタボです。よろしくお願いします。Ok, en la línea habría que completar con el nombre, ¿no? Con el nombre de cada uno de ustedes. Bien, ¿cómo vamos a avanzar? A ver si las personas que no han participado ayer podrían levantar la mano en la aplicación, por favor, para darles. Ok. Alison San, bien. ¿Alguien más? Judy, ok. Empecemos con Alison, ¿te escuchó? Sí, primero una disculpa, ayer no pude participar porque había bastante ruido en mi casa y si prendía mi micrófono pues escuchaba todo y no me escuchaba yo. Ok, gracias por comentarme. No hay problema. Eh, ha, haji, hajimemashite, watashi wa Himena desu. Yorishiku onegai shimasu. はい、そうです。よろしくお願いします。はい。Marlene San, adelante. Sí. はじめまして。私はマルレンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Ovalle San, どうぞ。Hello. はじめまして。私はヨセリンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Carla San, por favor. はじめまして、私はカルダです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Juan Diego San. はじめまして、私はファンディゴです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、Judy San. はじめまして、私はジュディです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。No sé si se me está pasando alguien. Creo que ya todos los he llamado. Ahí, ok. Bien, chicos, entonces, esta por favor tiene que ser su presentación de base. Ya luego vamos a ir viendo de ir añadiendo otros elementos, ¿ok? No sé si tienen algún comentario o duda, porque ahora vamos a pasar a ver una parte de fonética. Así que si alguien tiene alguna duda, los escucho. No. Ok. Bien, entonces, a ver. Luego el video lo vimos también ayer. Bien. También hicimos este otro ejercicio inherente al video. Vimos la parte de la reverencia. Y ahora vamos a ver esta sección muy importante que es de fonética. Me gusta mucho hablar de este punto en específico, la parte de fonética, porque creo que es un elemento que los cursos en línea, o la gran mayoría de cursos en línea, no le presta tanta atención como deberían prestarle, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, los videos de cursos de japonés gratuitos en YouTube o páginas web, no le dedican un espacio a esto. Tengo aquí un elemento muy importante para la correcta pronunciación del idioma. Vamos a ver que en el idioma japonés existen lo que se llaman las vocales largas y las doble consonante. Por ejemplo, esto es algo que en nuestro idioma español no existe de por sí, al menos no se representa por escrito, pero que en el idioma japonés existe, tiene un modo de representarse por escrito distinto y habría que prestar atención porque, por ejemplo, cuando hay vocales largas y doble consonante, si dejamos de hacer la doble consonante, hay palabras que pueden cambiar su significado. Entonces terminamos diciendo una cosa por otra. Para evitar esto, habría que prestarle atención aquí a cómo es el funcionamiento. Bien, vamos a empezar por la primera sección, la parte de las vocales, toda esta parte
que vemos aquí. Bien. Entonces tenemos que hay doble A en japonés. Doble A en el sentido de una A larga. Como por ejemplo en la palabra mamá, que se puede decir Oka-san. A ver si intentan repetir todos después de mí con sus micrófonos encendidos. Oka-san. Oka-san. Ahí. Oka-san desu. Oka-san es... Uy, Oka-san es una palabra, perdón, me muteé. Es una palabra que incluye, no, esta A larga. Y es muy, muy importante realizar esta A larga, ¿ok? Porque de lo contrario, no estaríamos pronunciando bien la palabra. Bien. Hay otra variación de la palabra mamá, que es un poco más, en un contexto más íntimo para hablar de nuestra propia mamá. Vamos a decir jaja. Jaja. Ahí. Y aquí no hay boca larga, solamente les quería comentar esto, ¿no? Porque por si no sabían, o capaz no se habían dado cuenta, en el idioma japonés hay palabras tanto para hablar de nuestra propia familia como para hablar de la familia, del resto o de la familia en general. ¿Ya? Y aquí está muy, muy, muy evidente la parte de el respeto, ¿no? Porque al hablar de la familia de los demás, utilizamos palabras que son consideradas respetuosas. ¿Ok? Mientras que para hablar de nuestra propia familia, tenemos una variación de las palabras, ¿no? Que, digamos, dan a notar que estamos en un contexto más íntimo, un contexto más de lo que en japonés se conoce como uchi, ¿no? Un contexto muy íntimo, ¿no? Un grupo cercano a nosotros, ¿vale? Segundo punto, las palabras con doble I o la I larga, como por ejemplo, oji-san. Hai, minasan, dozo. Oji-san. Oji-san. Hai, mo ichido. Oji-san. Hai, so desu. Esta es otra muy, muy importante. Significa abuelo. De entrada les digo para que lo anoten en su cuaderno de vocabulario. Oji-san tiene una I larga y la no pronunciación de la I larga va a hacer que uno termine diciendo tío y no abuelo, porque tío es oji-san. ¿Ok? Hay una diferencia aquí muy importante en fonética. Continuando con este punto de las vocales, tenemos la U larga, o la U larga que, por ejemplo, está en la palabra, en el número 10, ¿no? El número 10 en japonés es yu. Ahí, dozo. Yu. Ahí, exacto, no hay que alargar esa U, ¿no? Yu. Ahí. Y aquí también, ¿no? Lo mismo, tenemos que hacer esta U larga, es necesaria justamente porque de lo contrario estaríamos diciendo simplemente el sonido yu, ¿ok? Que forma parte de palabras, sí, pero de por sí, si queremos decir, por ejemplo, el número 10, vamos a tener que decir yu, o con una U larga. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bien. Vamos a pasar a otro punto muy, muy interesante, que es la E larga. La E larga en japonés, por lo general, está representada con una EI en romaji y también en hiragana, por ejemplo. Y esto es un dolor de cabeza increíble para los estudiantes de japonés, hispanohablantes sobre todo, porque existe la tendencia de pronunciar las palabras con EI al final, pronunciar esa I. Por ejemplo, ¿no? La palabra sensei es común que se pronuncie sensei y está mal, ¿ok? Está mal y si alguna vez creyeron que estaba bien, les revelo este secreto, está mal. Hay que pronunciar una E larga, ¿ok? No es sensei, es sensei. Lo mismo con la palabra estudiante, ¿no? No es gakusei, sino es gakusei, una E larga. Aquí abro un paréntesis que es muy importante y relevante. Cuando hablamos el japonés de forma rápida, ¿no? Una velocidad de conversación normal, ¿no? Cuando escuchando japoneses hablar, es muy probable que esa I
que les acabo de decir que no se pronuncia I, sino que es una E larga, se escuche, por mínimo que sea, que se escuche, ustedes lo noten. Esto es un fenómeno fonético que ya luego vamos a ir abarcando cuando lleguemos a la parte de la lectura en hiragana, que suele suceder por una cuestión de que, por la posición, por así decirlo, se las pongo en términos muy, muy banales, por así, por la posición de la lengua dentro de la boca, así tal cual. ¿No? La posición de la lengua al hablar rápido con una E larga, ¿no? La lengua no se queda quieta. Entonces, no, para decir la E larga, la lengua tiene que permanecer en una posición allí, por más de un segundo o más. Esto no es algo natural, por así decirlo, para nuestra querida lengua que se mueve siempre. Por ende, en una conversación rápida, sin prestarle mucha atención, es muy probable que los japoneses terminen pronunciando las palabras como sensei, un poquito sensei, con una mínima I al final, ¿ok? Pero si estamos pronunciando las palabras aisladas, una de la otra, o una conversación lenta, o por ejemplo en un discurso formal, es muy probable que se preste atención a esta buena pronunciación y la EI se lea una E larga. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver estas dos palabras que tenemos aquí. Sensei. 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 Ok. La otra palabra es one-san. One-san. Ahí, moichido, one-san. 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 La primera significa maestro, la segunda significa hermana mayor. Y aquí, la segunda palabra tiene una doble E de por sí, no tiene EI. ¿Ok? Entonces también existe el fenómeno de la doble E seguida. Esto lo vamos a ver, repito, mejor cuando veamos hiragana. Por ahora es una introducción solamente a tener en cuenta para la sección de fonética. ¿Bien? Pequeño detalle. Cuando la palabra inicia con esta EI, ¿qué sucede? Aquí sí se pronuncia la I. Sí, ya sé que es complicado. Así que hay que acordarse. Por ejemplo, una palabra que empieza con EI es eiga. Eiga. Es película. O por ejemplo, el idioma inglés en japonés es eigo. Eigo. ¿Ok? Como tal, no pronunciamos la I así tal cual. O sea, no decimos eiga o eigo. No, es una I, me gusta llamarla I corta. O sea, que es una I que como que quiere ser pronunciada, pero no del todo. Entonces, porque es así, digamos, la pronunciación correcta en este tipo de palabras. ¿Ok? No es como una I pronunciada por completo, es una I un poco a mitad. Eiga, eigo. ¿Y desu ka? Desu. Ahí. Bien, chicos. Otro elemento a tener en cuenta aquí es la OU, ¿no? La OU es igual que la EI. O sea que la U que vemos escrita nos indica que la O se tiene que pronunciar más larga. Por ejemplo, en la palabra papá, la palabra general para decir papá, otosan. 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 Bien. No escuchamos U. O sea, no decimos otousan. Incorrecto. La palabra es otosan, con una O larga, no una O que se queda más del tiempo debido allí. No es necesario hacerla así. No hay que pronunciar una U. ¿Ok? La variación, así como hemos visto con mamá, la variación más familiar sería chichi. Chichi. Hai. Y sería papá, ¿no? La forma para hablar de nuestro padre o hablarle a nuestro padre. Chichi. Hai. Koko made ii desu ka? ¿Hasta aquí todo bien? Desu. Ok. Ok. Bien, entonces,
vamos a ver la otra parte de las dobles consonantes, ¿no? Las dobles consonantes, bueno, aquí estamos teniendo, déjenme aclarar algo, estamos viendo estos temas de fonética utilizando el Romaji como base, ¿no? Ya les expliqué qué es el Romaji. Cuando veamos hiragana, vamos a volver a ver estos temas solo con hiragana, porque ahí ya sería, pues, japonés, ¿no? Porque el Romaji no es escritura japonesa. ¿No? Una vez que ya empecemos con el silabario hiragana y aprendamos a leer las sílabas y escribirlas, este tema va a volver en clase, lo va a volver a la clase y va a ser explicado en contexto de hiragana. Okay, pero ahora es necesario porque de lo contrario, pues si las encuentran estas palabras con doble A o doble T, pues no sabrían bien, creo yo, cómo pronunciarlas, ¿no? Por eso se les da esta base de fonética al inicio, ¿bien? Tenemos doble T. Hay palabras en Romaji con doble T, como por ejemplo la palabra otto. 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 Bien. Disculpen, tenía acá mi perro que se alocó. La palabra otto, la palabra otto significa esposo en japonés, ¿no? Y hay que prestarle mucha atención porque si no hacemos la doble T, o sea, si no hacemos esa pequeña pausa, ¿no? Y decimos, si no decimos otto y decimos oto, hemos cambiado por completo la palabra. Ya no va a significar esposo, sino va a significar sonido. ¿Ok? Oto es sonido, otto es esposo. ¿Vale? Entonces es aquí primordial, ¿no? Poderla pronunciar bien. Otra doble consonante muy popular en el idioma japonés es la doble N. En Romaji podemos observar y reconocer, por ejemplo, en la palabra, en el saludo, konnichiwa, hay una doble N aquí. ¿Ok? Por lo general, la doble N como tal se representa de cierto modo, una vez que veamos hiragana, vamos a ver bien esto, pero hay que prestarle atención que la buena pronunciación es con ni. Hay que hacer esta separación, ¿ok? No sería con ni, con una N, sino con dos. Primero decimos con y luego ni. Konnichiwa, ¿ok? Intenten ustedes, por favor. Konnichiwa, Konnichiwa. ok. Konnichiwa, moichido. Sensei, konnichiwa. Sí, te escucho. Lo mismo pasa no, con manhwa, no, olvídelo, no, no es lo mismo. ¿No? Ok, no pasa con Konbanwa, ¿no? Porque ahí no habría. Pero sí, ¿no? Con Chiwa habría que prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque para los japoneses, como ya hemos visto en la parte al inicio, ¿no? De la parte de sonidos puros, la N es una sílaba. Entonces, konnichiwa, escrito en hiragana, es sílaba ko, sílaba n, sílaba ni, sílaba chi, sílaba ha, que en este caso se lee wa. Entonces tenemos, ¿no? Kon, ni, chi, wa. Es por eso que en Romaji aparece con doble N. ¿Vale? Otro fenómeno importante en cuestión de doble consonante es la doble S, pero que en realidad no es doble S. Depende de la palabra. Pero por ejemplo aquí, en la palabra revista, es sashi. Sashi. ¿Hay dos o? Ok, perfecto. Sashi. Si se dan cuenta, yo no digo sashi, yo digo sashi. El sonido que duplico es el sonido sh, porque yo la sílaba que tengo después es shi. Entonces yo lo que hago es duplicar el sonido sh de esa sílaba. ¿Ok? Esa es una cosa específica de esta palabra sashi. ¿Ok? De esta palabra en específico. Porque
Cuando veamos la parte de hiragana, vamos a ver que la representación de la doble consonante va a estar acompañada de un amigo mío muy querido que lo he bautizado con pequeño tsu. Esto que vemos aquí es la sílaba tsu de hiragana, tsu. ¿Ok? Cuando está pequeño, o sea, cuando está escrito en menor tamaño respecto a las otras sílabas, tiene una función específica. Su función es duplicar la consonante de la sílaba siguiente a este pequeño tsu. Entonces, si ustedes se dan cuenta y espero pues que vean bien la diapositiva porque creo que está un poco pequeño, pero aquí tengo yo la vocal O, luego tengo aquí la consonante to, perdón, la sílaba to. En el medio tengo un pequeño tsu, que es el que acabo de comentarles. ¿Esto qué quiere decir? Que yo aquí, esta palabra la leo o to. Duplico la consonante inicial de la sílaba to, que es la T justamente. Esa es la función del pequeño tsu. Entonces, en hiragana tiene esta representación la palabra. En romaji es más fácil, ¿no? En romaji pues vemos tal cual las dos T y sabemos pues que hay doble consonante, ¿no? Entonces, por eso les digo que este tema luego lo vamos a retomar una vez visto el silabario, ¿no? En el caso de sashi, ocupamos igual el pequeño tsu, pero tenemos la sílaba shi después del pequeño tsu. Es por eso que no duplicamos el sonido S, porque el sonido S de por sí no está en la sílaba. Está el sonido sh. Y ese es el que vamos a duplicar. Sashi. ¿Vale? ¿Y acá? Yes. Ok. Bueno, yo siento que a más de la mitad de ustedes los habré entreverado con la explicación del día de hoy, pero es algo que de momento tienen que verlo como una introducción, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo y voy a irlo aclarando con el pasar de las clases, con los ejemplos que encontremos, con las lecturas que encontremos y demás, ¿no? Pero sí me gustaría que hayan tomado apuntes y hayan visto bien esta parte, sobre todo las vocales largas, ¿ok? Porque ya luego con las dobles consonantes tiende a ser un tema fácil, asimilable fácilmente, pero las vocales largas aún les puede dar problemas si es que no han capturado bien, digamos, la explicación, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta antes de continuar. No, ok. Entonces, me voy y los dejo con esto. Vamos a leer esto, va a ser la última actividad de la clase. Vamos a leer estas palabras, ¿vale? Voy a ir llamando uno a uno. Alison, la primera, ¿cómo la vamos a leer? Otosan. Ahí. Ana, la segunda. Okasa. Ahí. Beatriz, la tercera. Beatriz, ¿me escuchas? Sí, perdón, profe, es que se me trabó la computadora. No, no hay problema. ¿Podrías leer esta, por favor? Oji-san. Ahí, so des. Carla-san, la cuarta. Obasan. Bien. Homero, la que sigue. Suto. De nuevo. Suto. Hay que duplicar más la T, hacer esta pequeña pausa. Va a ser zuto. Suto. Suto. Ok, perfecto. La segunda vez te salió mejor. Ahí, zuto. Ahí. Jazmín, esta palabra. Setai. De nuevo. Setai. Intenta imitar mi pronunciación. Va a ser zetai. Zetai. Ok, bien. Jesús, la que sigue. Shoto. No, la que sigue después de zetai. Saikin. Hai, ¿sabes? Saikin. Aquí no hay como tal ni vocal ni consonante doble, solo que es importante ver que ahí se lee ahí.
¿ok? Sino que no me alcanzó en la diapositiva anterior para indicarles esto y se los comento aquí con la palabra saikin. Bien. Juan Diego, la que sigue. Chotto. Chotto, so des. Hai, chotto. Bien. Judy. Tsukoshi. Hai, sukoshi y des. Laura. Onegai. Onegai. Hai. Luz, la que sigue. Jaibobu. Daijoubu. Jaijobu. Hai. So des. Aquí tenemos una O larga, ¿no? Daijoubu. Hai. Bien. Mayra, la que sigue. La primera es una I. ¿Y yo? Hai. Iyo. Bien. ¿Y yo? Hai. Marlene, la penúltima. Yakusoku. Hai. Yakusoku. Como Yakusoku no Neverando. Seguramente la conocen. O The Promised Neverland. Y la última, Cristian. Yousu. Hai. Jozu desu. Hai. Bien. Aquí tenemos las traducciones en la parte de abajo, ¿no? Se me pasó doblemente esta palabra, así que por eso tienen dos siempre. Es la misma. Entonces tenemos aquí algunas palabras nuevas capaz que pueden anotar también en su cuaderno de vocabulario. ¿Ok? Recuerden que OU es O, EI es E, excepto si está a inicio de palabra, que ahí sí se lee EI. AI va a ser siempre AI, como en Zettai o Saikin. ¿Ok? Y habría que prestarle atención a cuando tenemos doble A, ¿no? Como por ejemplo en Okasan o doble I en Oji-san, ¿ok? Que hay palabras que, como les decía, pueden cambiar su significado, ¿ok? ¿Alguna última pregunta antes de terminar? No. Sí, Maureen, adelante. Profe, estoy viendo que hay dos significados de un poco. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Ah, ok, buena pregunta. Que uno, chotto, lo vamos a utilizar junto con... a ver, ambos van a tener una función específica, ¿no? El chotto lo vamos a utilizar como, más que todo como un adverbio, en el sentido también de acompañarlo a verbos, ¿no? Un adverbio justamente tiene la función de estar al lado de un verbo, ¿no? Darle un poco de significado. Mientras que sukoshi, sukoshi lo vamos a utilizar, no sé, a ver, déjame que va, el significado va un poco más por una cuestión de semántica en sí. O sea, a ver, chotto va junto a verbos. Por ejemplo, decimos chotto matte kudasai. No, espera un momento, por favor. Entonces allí lo vamos a tener un poco más un uso en cuestión de cantidad de tiempo. Chotto. También lo es el chotto que utilizamos, que luego les voy a comentar, para rechazar invitaciones. Por ejemplo, alguien nos dice, no quieres ir al cine, chotto, dicen los japoneses, ¿no? Quiere decir un poco, puntos suspensivos, pero se entiende, me es un poco inconveniente hoy, ¿no? Es un rechazo amable, ¿no? Porque hay lo que les comenté, que los japoneses no dicen no. Entonces, para endulzar un poco el rechazo, dicen chotto. Ya se sabe que es un no, pero es más asertivo hacia la otra persona. Mientras que sukoshi, sukoshi lo vamos a utilizar más en cantidades físicas, ¿no? Para indicar, por ejemplo, cantidades, no sé, de comida o cantidades de bebida. Entonces, también tiene ciertos usos específicos. No siempre va a ser así. Los dos significan un poco, pero por ciertos contextos es más útil utilizar uno y es más útil utilizar el otro en otros contextos. Entonces, recuerda esto, ¿no? Bueno, que el chotto es más usado que el sukoshi en este contexto y acompaña expresiones, mientras que el sukoshi lo vamos a utilizar cuando tenemos cantidades pequeñas de algo que podemos, de algo tangible, por ejemplo. ¿Vale? Ok, ya luego seguramente los encontramos en ejemplos y queda más claro. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, pero no es ahorita del tema, es aparte.
Sí, dime, Nos dime. mandó un material en Classroom de unas hojas impresas. Bueno, supongo que se tienen que imprimir, pero yo tenía una duda. ¿Estas las vamos a utilizar a lo largo del curso cuando usted nos las pida o las vamos resolviendo nosotros? ¿Te refieres a las plantillas? Ujú. A los Sí, sí, ejercicios de la de escritura y hiragana. todo. Ah, Ajá. ok. Los ejercicios de hiragana en determinado momento los vamos a utilizar aquí en el curso. Las plantillas es un soporte para quien no tenga material de plantillas o no tenga, por ejemplo, no haya comprado un cuaderno para ejercitarse. Es como opcional, o sea, se los doy como material extra. Y si ustedes lo pueden imprimir en cuestión de las plantillas, si se les hace más útil, capaz de utilizar las plantillas que publiqué yo. O si ya tienen un plantillas o un libro, por ejemplo, de escritura de hiragana, pues no sería necesario no imprimirlo de las plantillas. No, sobre todo también porque ya luego les comentaría, pero sí sería útil que vayan intentando comprar o adquirir un cuaderno de recuadro grande, ¿no? De cuadrado grande, como esos que utilizan los niños en el kinder, ¿no? Porque ahí con ese espacio, ¿no? Con ese cuadrado grande, les va a ayudar a escribir las sílabas de hiragana cuando empecemos a escribir el silabario. Que ya que es grande, no habría que preocuparse mucho por hacerlo, no porque quepa en el recuadro pequeño, ¿no? Ya que el recuadro es más grande. Si no, pues impriman las plantillas y ya está. No, no habría ningún inconveniente. Lo que sí, en todo caso, es que me gustaría que tengan a la mano, después de haber terminado hiragana, ese archivo que les compartí de práctica. Ese sí sería muy útil porque lo vamos a resolver entre todos acá en clase. ¿Bien? Ah, ok, gracias. De nada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. No. Ok, entonces chicos, los dejo aquí por hoy. Mañana vamos a continuar, ¿vale? Que tengan una bonita noche. Gracias por haberse conectado. Matashita, minasan. Cuídense. Matasta. Chao, chicos. Arigato. Oyasumi, minasan. Hasta luego, profe, se cuida. Chao, chao, Juan Diego. Bye bye.